Pues en un rato, Diana, volvemos con los deportes. Muy bien, en poco más de media hora nos contáis todo. Y un recital de poesía en grao está siendo en este momento la actividad principal de la Setmana de les Lletres Asturianes. Autores de menos de 40 años alderiquen sobre lo que tienen en común a la de crear. Las referencias sí que pues unas referencias muy vinculadas al mundo de la música, al mundo pop bien entendido, al mundo del rock, al mundo del punk. Sigues falando pues, a lo mellor del campo, que é el tópico que se suele decir da poesía en asturiano, de la desaparición del campo, porque seguimos vinculados, seguimos viéndole, mamándonos nuestros vuelos, pero aparece la industria, aparece las incertidumbres y dentro de unos añinos pues habrá que ver cómo cuenta esta generación el momento en el que estamos viviendo, que yo creo que va a calar. No hay una voluntad de ruptura, eso está claro. Lo que no quita para que sí que note una transición tranquila, por decirlo de alguna manera, que ya es un producto de un continuum, ¿no? De una línea, de un camino que se fai. Y Grao concentra los actos de la Setmana de les Lletres Asturianes de esta tarde. Los poetes Sofía Castañón, Vanessa Gutiérrez y Pablo Tesón participan en este momento en un recital sobre la poesía asturiana más nueva. Son escritores nacidos de 1976 para acá, una treintena de autores con una treintena de voces muy singulares. Difícil llevar unas tendencias estéticas dominantes, aunque sí rescamplen de algunas. Tiene que ver mucho con la estética, con decir, probablemente las temáticas nunca desen de ser las mismas, pero las referencias sí que pues unas referencias muy vinculadas al mundo de la música, al mundo pop bien entendido, al mundo del rock, al mundo del punk. Según el crítico Xosé Volado, no temáticos siguen siendo múltiples. Aparece el sentimiento de la tierra, la familia, pero también la cotidianidad más urgente. Sigues falando pues, a lo mellor del campo, que é el tópico que se suele decir da poesía en asturiano, de la desaparición del campo, porque seguimos vinculados, seguimos viéndole, mamándonos nuestros vuelos, pero aparece la industria, aparece las incertidumbres y dentro de unos añinos pues habrá que ver cómo cuenta esta generación el momento en el que estamos viviendo, que yo creo que va a calar del todo, ¿no? En la su literatura, pues tanto la emigración que están padeciendo muchos de los autores en asturiano mozos, como la crisis de los que queden. Pertenecen a la llamada tercera generación del surdimiento, el proceso de recuperación lingüística que entamó hay agora 40 años. La relación que caltienen con la generación anterior también los caracteriza. No hay una voluntad de ruptura, eso está claro. Lo que no quita para que sí que note una transición tranquila, por decirlo de alguna manera, que ya es un producto de un continuum, ¿no? De una línea, de un camino que se fai. Estos son sí casi los más viejos de los más mozos, voces de autores nacidos nos 80 y nos 90 entamen a percorrer el so propio camino. Bueno, pues lo siguiente aquí en TPA son ya los deportes, que vamos a avanzar con Loreto. Loreto, hoy hay noticias deportivas.